Ahora sí. Pueden registrar su asistencia, no se les olvide, por favor. Y además aprendimos a usar el algoritmo de la división para poder calcular, ¿cierto?, el máximo común divisor. Y no solo el máximo común divisor, aprendimos el algoritmo de la división generalizado, donde podemos interrumpir el proceso y escribir cualquier resto como combinación lineal de los números dados. Bien, aparte que hay muchas propiedades, ¿cierto?, como el lema de Euclides y muchos resultados de máximo común divisor, y especialmente aquellos cuando se tiene la hipótesis de que tenemos números que son primos entre sí, etc. Yo les había encargado que ustedes se hagan una especie de compendio de resultados en una hoja aparte, que vayan escribiendo un resumen, ¿ya? Bien, en esta clase vamos a escribir el título, vamos a hablar de mínimo común múltiplo. Común múltiplo. Es un concepto distinto al de máximo común divisor, pero en cuanto a su definición, la manera como vamos a ir construyendo los primeros resultados se parece mucho a como lo hicimos en el máximo común divisor. De hecho, el segundo teorema que vamos a ver hoy es una fórmula que relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a definir un conjunto. Recuerden ustedes que antes de introducir la definición de máximo común divisor, nosotros definimos el conjunto de los múltiplos comunes de A y B. Ahora vamos a escribir un conjunto, perdón, de los divisores comunes, era para el máximo común divisor. Ahora vamos a escribir el conjunto de los múltiplos comunes. Bien, entonces vamos a definir este conjunto así. Y vamos a añadir el hecho de que el X al tiro es positivo, para no caer en ambigüedades. Bien, entonces este conjunto reúne todos aquellos enteros positivos que tiene como factor al A y al B. Bien, vamos a ver unos ejemplos para comprender mejor. Antes de los ejemplos dijimos sea ese conjunto donde A, B son enteros no nulos, ¿ya? Cualquier entero menos el 0. Bien, entonces los ejemplos dice, por ejemplo, hallar el conjunto de 6,12. Bien, para esto tenemos que escribir todos aquellos números que tienen como factor el 6 y aparte escribir todos los números que tienen como factor el 12. Entonces, para hacer eso, obviamente vamos a empezar a hacer una lista, ¿cierto? 1 por 6 es 6. 2 por 6 es 12. 3 por 6, 18 y así sucesivamente. Hagamos uno más. 4 por 6, 24, etc. Los múltiplos de 12. 1 por 12, 12. 2 por 12, 24. 3 por 12, 36. Uno más. 4 por 12, 48. Y así sucesivamente. Ahora nos vamos a fijar en los comunes, ¿ya? Aquellos números que tienen como factor el 6 y el 12. Por ejemplo, encontramos este y este. ¿Habrá algún otro número que sea común? 24. Yo continúo haciendo este listado
de factores, ¿podré encontrar algún otro número que sea común? El Hay uno 24. más, de hecho, ¿cierto? Sí. 24, profe. Ese, se me está escapando el 24, muy bien. Ese. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿habrá otro más? El 36 y el 48 también. Ya. El 36. Si nosotros multiplicamos, claro, en algún momento vamos a tener 6 por 6, me va a dar 36. Y ahí voy a encontrar este con este. Bien, va a ser una lista que no es chica, ¿cierto? Podemos poner, así para que se entienda, 12, 24, 36, etcétera. Puede haber más, puede haber infinitos. Pero definitivamente este conjunto tiene un mínimo, ¿cierto? ¿Cuál sería el mínimo de este conjunto? El 12. El 12. Eso significa que si yo defino este conjunto y fijo dos números A y B, yo no necesito listar en realidad cada uno de sus elementos, que podrían ser infinitos. Yo necesito o siempre puedo conocer el mínimo de este conjunto, ¿ya? El mínimo de este conjunto en este caso es 12. Bien. Y de hecho, en general, vamos a enseguida demostrar que siempre va a existir el mínimo. Ahora simplemente hemos verificado que para este ejemplo en particular existe el mínimo. Y ese mínimo lo vamos a llamar mínimo común múltiplo. Lo vamos a denotar así. El mínimo común múltiplo. Vamos a abreviarlo de esa manera. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo para que esto nos quede pero bien clarito. Vamos a hallar el conjunto, hallamos el de 6, 12, el de 2, 5, para que sea más corto, más fácil. ¿A qué será igual? Entonces hacemos un listado, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8, etc. Y aquí tenemos 1 por 5 es 1, 2 por 5 es 10, 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20, etc. Bien, entonces me voy fijando en los primeros que son comunes, ¿cierto? Aquí, ¿cuál ven que sea común? Bueno, aquí no se lo ve, vamos a escribirlo. 5 por 2 es 10. Ahí sí está el primero, que es común. Y claro, quizá si ustedes amplían la lista van a ir encontrando algunos otros, pero aquí definitivamente el primero es el 10. Pueden haber más. ¿Ok? Y claro que es fácil verificar también en este caso que el mínimo de este conjunto va a ser igual a 10 y a este lo vamos a llamar el máximo común múltiplo de 2 y 5. Ahí está, los ejemplitos. Ahora la pregunta es, ya he visto casos particulares, pero ¿será posible que siempre que yo tome A y B no nulos, yo puedo determinar el mínimo de este conjunto? Eso tenemos que, si decimos que sí, hay que demostrarlo. Si decimos que no, tenemos que dar un contraejemplo. Así funcionan las cosas en matemática. Les voy a dejar antes de continuar una tareita a ustedes para que lo piensen. Tarea. ¿Por qué asumimos? Bien, asumimos entre comillas, ya, porque en realidad la teoría me lo va a exigir. ¿Por qué asumimos A y B enteros no nulos? ¿Qué pasa si A es 0, por ejemplo?
Entonces les dejo a ustedes pensarlo. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Por qué la teoría me exige que el A y el D, ambos, no sean cero? ¿Qué pasa si uno de ellos fuera cero, si ambos fueran cero? ¿Qué cosa tan grave pasaría? Entonces, eso se los dejo a ustedes. Ahora nosotros vamos a dedicarnos a verificar que realmente ese conjunto tiene un mínimo. Entonces, observación. Este conjunto que definimos es distinto de vacío. Esa es la observación. Y esto hay que verificarlo, ¿ya? Recuerden que este conjunto reúne todos aquellos números que tienen como factor el A y el B. Y estos números deben ser positivos. Bien, entonces, ¿qué elemento, por ejemplo, si A es positivo y B es positivo, qué elemento siempre va a estar en este conjunto? A por B. Eso. Bien, en realidad el texto lo dice, ¿ya? Pero espero que ustedes estén deduciendo junto conmigo por qué. Claro, A por B va a estar en ese conjunto. Este número es muy sencillo, muy particular, pero efectivamente, si lo ven como un todo, este numerito tiene como factor al A y al B, ¿cierto? Simultáneamente. Si yo lo llamara un X, entonces encaja totalmente con la definición de los elementos de este conjunto M. Bien, y en este caso, claro, yo concluyo, por tanto, M de AB es distinto de vacío. Pero este no es el único caso. Puede pasar que el A sea positivo y el B sea negativo. Y en ese caso, ¿qué elemento yo daría en el conjunto? Si se supone que el conjunto tiene elementos positivos nada más. A por menos B. Eso, muy bien. No es difícil, ¿cierto? Intuir. El problema del signo negativo de B lo resuelvo poniendo un menos adelante. Y este elemento, este número, continúa teniendo como factores al A y al B al mismo tiempo. Por tanto, cumple todas las definiciones, la definición, perdón, del M, y yo puedo asegurar que esto pertenece a este conjunto. Y nuevamente digo, M de AB es distinto de vacío. Y así va a pasar en cada caso que ustedes consideren. Yo les dejo a ustedes completar los otros casos. ¿Cuál sería el otro caso? A negativo y B positivo. En ese caso tienen que escribir un elemento. Y el último, A negativo y B negativo. Es fácil, ¿ya? No es complicado. Entonces les dejo a ustedes en cada uno de esos casos dar un elemento y concluir, por supuesto, que este conjunto es distinto de vacío. Esto parece un W, pero es M ya. Disculpen mi mala letra. Voy a tratar de escribirlo más bonito. Bien, entonces, en cualquier caso que yo tome del A y el B, no nulos, yo puedo dar un elemento que esté en el conjunto y por tanto la observación es cierta, ¿ya? Puedo poner aquí, por ejemplo, en efecto. En efecto, se cumple todo esto, por tanto es distinto de vacío. Y además, como los elementos de este conjunto M de A son positivos, enteros positivos, yo puedo decir que este M de AB, perdón, es un subconjunto de los naturales. Y no es cualquier subconjunto, es un subconjunto distinto de vacío. Estas dos condiciones me permiten usar un resultado muy importante que vimos, que de hecho es equivalente al principio de inducción matemática en los naturales. ¿Se acuerdan qué es? Tiene unas siglas. El principio del buen orden. Eso. Luego, por el principio de buen orden. ¿Qué dice el principio de buen orden? Si tienes un subconjunto de los naturales no vacío, siempre va a existir un elemento mínimo, ¿cierto? Mínimo.
Eso, no un ínfimo, un mínimo. Entonces existe un número, vamos a llamarlo m, en los enteros positivos, ¿ya? Tal que ya ese m que ya sabemos que existe, ¿ya? En cualquier caso, no importa el A y el B que ustedes tomen, lo vamos a llamar así, m será llamado máximo común múltiplo, vamos a escribir en mayúscula, de A y B, y será denotado por entre corchetes, ¿ya? AB. Bien, entonces no simplemente hemos llegado y hemos dado la definición así a secas. Nosotros hemos ido como desmenuzando un poco de dónde viene la definición. Este es el famoso mínimo común múltiplo, ¿ya? Y hay resultados para este concepto. Vamos a ver el primer teorema. Estoy segura que les va a ser familiar. El teorema dice, sean A y B enteros no nulos, entonces, vamos a borrar esto. M es igual al mínimo común múltiplo entre A y B, si y solamente si se cumplen tres cosas. 1. Ese M es positivo. Dígame. Profe, perdóname que le interrumpa, pero creo, o sea, estaba intentando entender porque puso que así M será llamado máximo común múltiplo. Oh, sí, sí, muy bien, gracias por interrumpir. Ahí me enredé con el máximo común divisor y es mínimo. Vamos a cambiar esto. Mínimo común múltiplo, ahora sí, gracias. Bien, entonces continuemos. M va a ser el mínimo común múltiplo o el MCM, ¿cierto? Si solamente si se cumplen tres cosas. 1, el M es positivo. 2, el A divide a M y el B divide a M. 3, si existe un N que cumple las condiciones que el A divide al N y B divide al N, entonces debe ocurrir que ese M divide a M. Bien, entonces esto no sé si ustedes se acuerdan que había un resultado muy similar para el máximo común divisor. Había tres condiciones que caracterizaban un número para que sea el máximo común divisor. Y de hecho ese teorema lo hemos usado en varias demostraciones, por eso les recomiendo igual reservar esto para como contenido de la segunda prueba de cátedra, reservarlo como un resultado importante, ¿ya? Uno de los principales. Demostración. Es un sí, solo sí. Entonces tenemos que mostrar ambas implicaciones. Vamos a demostrar esta primero. Es decir, vamos a suponer que el M efectivamente es el mínimo común múltiplo. Bien, y tenemos que verificar 1, 2 y 3. ¿Por qué sí se cumplirá la parte 1? Esa condición 1 que está escrita en el teorema, ¿por qué es muy fácil de verificar? ¿Por qué? ¿Por qué siempre el mínimo común múltiplo es positivo? ¿Nadie? Bien, ¿qué se supone que es el mínimo común múltiplo?
Acabamos de definir, M es el mínimo de los elementos de este conjunto. Y en este conjunto, ¿qué tipo de números hay? Números que tienen como factor al A y al B, pero ¿qué cosa más? Son naturales. Naturales, son enteros positivos, no se admiten negativos. Vamos a poner así, elementos positivos. Claro, entonces el M, como es el mínimo, no es el ínfimo, el M pertenece a este conjunto. Eso significa que el M es positivo. ¿Ya? Así que ahí estamos bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a poner, además, no solo eso, no solo es positivo. Como les dije, el M, al pertenecer a ese conjunto, tiene como factor al A y tiene como factor al B. ¿Ya? Para algunos, K1, K2, enteros. Bien, eso porque pertenecen al conjunto. Pero esto mismo que está escrito aquí se puede reescribir, ¿cierto? Esto es equivalente, de hecho, a decir que el A divide al M y que el B divide al M. Bien, y ya estaría cumplida la condición 2. Aquí tenemos lista la condición 1 y aquí tenemos lista la condición 2. De seguro la condición 3 nos va a dar un poco más de trabajo. Vamos a ver. Vemos la condición 3. La condición 3 dice, tienes que asumir que A divide a un N y el B divide al mismo N y demostrar a partir de eso que el M divide al N. Bien, entonces vamos a empezar ese trabajo. Decimos, vamos a escribir con negro, si A divide a N y B divide a N, bueno, el texto tiene una estrategia muy inteligente para continuar la demostración. Lo que va a hacer en este caso, dividimos. Bueno, dividimos lo voy a poner entre comillas porque en realidad se está usando el algoritmo de la división. N y M. Es decir, el N siempre voy a poder escribir como Q por M, que es el cociente por M, más R, donde sabemos que el R es mayor o igual a 0 y menor a M. Bien, cada vez que usamos, en la gran mayoría de las veces, este tipo de estrategia donde usamos ¿cierto? Esta división de cociente y resto, lo que sigue va a ser analizar los casos para R. ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es positivo? Y sacar conclusiones. Entonces vamos a hacer eso. Pero no perdamos el foco. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Vamos a regresar al teorema. Queremos demostrar que M divide a N. O que M es un factor de N. Es lo mismo, ¿cierto? Bien, una vez que hemos recordado nuestro objetivo, decimos, si el R fuera positivo, ¿qué pasaría? ¿Qué podemos hacer si el R es positivo? Bueno, podemos despejar quizá el R, tendría N menos QM. ¿Qué yo sé del N y del M? Tienen algo en común estos numeritos, el N y el M, cumplen algo. ¿Quién se anima a decirme? ¿Qué cosa, profe? Disculpe. ¿Todos son qué? Repita, por ¿Son favor. enteros? Son enteros, pero no son cualquier entero. ¿Son ¿Positivos? naturales? Ya. Pero fíjense lo que estoy marcando. Son... ¿Dividen a N y M? Ya, pero diga eso de otra manera, porque como está escrito el R, tengo que parafrasear aquí. Por ejemplo, lo primero que pinté en amarillo esto. En otras palabras, me está diciendo que
M tiene como factorial A, ¿cierto? Al mismo tiempo tiene como factorial B. Y lo mismo pasa con el N. O si quieren, si no les da flojera, bueno, escribamos. Aquello que está arriba significa que el M es igual al A por un T sub 1 y al mismo tiempo M es igual a B por un T sub 2. Y aquí voy a hacer lo mismo. El N es igual al A por un L sub 1 y al mismo tiempo N es igual a B por un L sub 2. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Para algún T1, T2, L1, L2 enteros. Por eso les decía, Sí, profe. ya, súper. Cuando les digo parafraseen es que escriban lo mismo pero en otras palabras o en otra ecuación. ¿Ya? Bien, y si yo reemplazara eso aquí, digamos usando el A, yo tendría que el N es A por L1 menos Q por A por T sub 1. Puedo factorizar el A, no me importa lo que quede dentro del paréntesis, voy a tener L1 menos Q por T sub 1. Así. Bien, tendría eso y además puedo usar también el B, ¿cierto? ¿Por qué no puedo usarlo? Claro que puedo usarlo. B por L2 menos Q por el M lo escribo como B por T2. Factorizo el B y aquí me va a quedar una cosa un poco fea, pero no importa. No, el B no. Q por T sub 2 va a ser ahí. Bien. Es decir, el R tiene como factor al A y tiene como factor al B al mismo tiempo, simultáneamente. Y además estoy en el caso donde el R es positivo. ¿Qué puedo decir del R? ¿Dónde vive? ¿En M? En M de AB. Es positivo, tiene como factor al A y al B. Cumple todas las condiciones para vivir en el M de AB, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema con eso? ¿Alguien nota algún drama con esto? Que tiene que ser menor a M, ¿no? Eso, muy bien. Ese es el problema. Que el R vive en este conjunto y el R es estrictamente menor que M, pero M se supone que es el mínimo, ¿cierto? Entonces es absurdo. Vamos a escribir con verde. Absurdo. Pues R es menor a M y esto es el mínimo de los elementos de ese conjunto. Entonces este caso definitivamente no puede pasar. No puede pasar que R sea mayor a 0, por tanto, el R debe ser exactamente igual a 0. Bien, y logramos ver que el R es igual a 0. Eso significa, claro, que el R se escribe como, perdón, que el N se escribe como Q por M. Bien, ¿y esto qué me dice? ¿Qué tiene que ver con lo que yo quiero demostrar? ¿Se acuerdan lo que queríamos demostrar? Que M divide N. Eso queríamos demostrar. ¿Y esto es lo mismo o no? Sí, es lo mismo. Esto es equivalente a decir eso. Entonces ya logramos demostrar la primera implicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguno. Ya. Súper. Entonces este lado está listo. ¿Qué pasa con el otro, con la otra dirección? Ahora debemos suponer que se cumplen 1, 2 y 3 y demostrar, ¿cierto?, que ese M es efectivamente el mínimo común múltiplo. Vamos a ver. Entonces decimos CAM,
que cumple 1, 2 y 3. Bien. Primero, por 1, sabemos que M es positivo. Entonces, vamos a empezar a concluir. Por 1, M es positivo. Por 2, A divide a M y B divide a M. Esto que acabo de escribir, en otras palabras, significa que M es igual a A por algún T sub 1 y M es igual a B por un T sub 2 para algunos T1, T2 en los enteros. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, lo que voy a subrayar con verde, lo que me está diciendo es, luego, M pertenece a este conjunto. Bien. Yo quiero demostrar que el M es el mínimo, pero al menos avancé en algo. Las propiedades 1 y 2 me permiten afirmar que el M pertenece a ese conjunto. De seguro que la 3 me va a ayudar a demostrar que no solo pertenece, sino que es el más chiquito, que es el mínimo. Vamos a ver. Entonces vamos a tomar cualquier otro elemento, sea n aquí, cualquiera. ¿Ya? Elegido arbitrariamente, dicen algunos textos. Bien, si yo tomo arbitrariamente un elemento que lo llamo n en este conjunto, este elemento cumple las condiciones del conjunto, es decir, el n tiene como factor al a y al b. Y esto que acabo de decir se puede escribir también así. A divide a n y b divide a n. ¿Sí? Pero ¿por qué lo escribo así? Porque escribir esa información de esta manera me permite usar la propiedad 3. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Me dice que el mínimo común múltiplo entre A y B debe dividir al n. ¿Bien? ¿Qué más? Ah, pero el m estaba cumpliendo esta propiedad, entonces mejor todavía. Pensé que era más larga la demostración. La propiedad 3 me dice que si A divide n y B divide n, el m debe dividir n. Entonces estamos ya casi listos. ¿Por qué estamos casi listos? Porque estos dos números son positivos. Y aunque no fueran positivos, fíjense, hay un teorema que me dice que si pasa esto, entonces el valor absoluto de n es mayor o igual a valor absoluto de m. Es un teorema que mostramos de divisibilidad. Espero que se acuerden. Bien, este teorema se cumple en general y como los números m y n pertenecen al conjunto que reúne números positivos, yo me puedo deshacer de los valores absolutos. Es decir, puedo escribir n es mayor o igual a m. Y ahora simplemente es analizar qué es lo que acabo de demostrar. Acabo de demostrar que cualquier elemento n que yo tome en el conjunto siempre va a ser mayor o igual a m. No importa cuál sea el n. Y eso no es nada más que la definición de mínimo. Entonces decimos luego, m es efectivamente el mínimo de los elementos de este conjunto. Y ese mínimo está definido como el máximo común múltiplo. Ahora sí. Y justamente eso es lo que nos faltaba demostrar para tener la doble implicación. Bien, ya terminamos de demostrar el teorema. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ya. Entonces vamos, el tiempo que nos queda, vamos a ver un teorema.
Teorema dice, sean, siempre que hablamos de máximo común múltiplo, vamos a tomar dos enteros no nulos, ¿cierto? A de enteros no nulos. El teorema afirma que se cumple la siguiente fórmula. El mínimo común múltiplo entre A y B es exactamente igual al valor absoluto del producto de A y B sobre el máximo común divisor. Bien, vamos a encerrar esto así, que es igual de importante. Bien, aquí está relacionado, como les decía, el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Este resultado es muy bonito y es muy útil, porque si tú tienes un ejercicio donde te dan como dato el máximo común divisor y te preguntan algo referente al mínimo común múltiplo, usas esta fórmula y estás listo. O viceversa, ¿cierto? Te dan el dato del mínimo común múltiplo y te piden algo sobre el máximo común divisor, usas la fórmula y tienes ya todo arreglado. ¿Ya? Claro, dependiendo de lo que te diga el ejercicio. Pero esto en general es súper útil. De hecho, nos va a permitir demostrar algunas cosas para el máximo común múltiplo usando resultados que ya fueron demostrados, para el mínimo común múltiplo, perdón, usando resultados que ya fueron demostrados para el máximo común divisor. Bien. Ahora, el detalle está en demostrar este teorema, porque para usarlo hay que demostrar, ¿cierto? Demostración. Vamos a seguir las ideas del libro, del texto. El texto dice, llama M a este cociente. Y además llama D a esto. Eso te va a permitir escribir menos, ¿ya? Ahora dice, ¿cuál es el objetivo? Por demostrar, vamos a poner aquí, para no perdernos. Por demostrar que el M es justamente el máximo, el mínimo común múltiplo. Eso. Esto queremos demostrar. Para demostrar esto, nos vamos a apoyar en el teorema anterior. Vamos a ver qué dice el teorema anterior. Quizá alguno de ustedes se olvidó ya. Dice, si quieres demostrar que un M es el mínimo común múltiplo, tienes que demostrar estas tres cosas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar, vamos a volver a bajar a nuestro problemita, que este cociente que hemos definido aquí, esto, satisface las condiciones 1, 2 y 3 y por tanto tiene que ser el mínimo común múltiplo. Esa va a ser la estrategia. Entonces, la propiedad 1. Tenemos que garantizar de que el M es positivo. ¿Será difícil esto? No, profe. No. ¿Por qué no? Porque primero que todo sabemos que A y B son números no nulos. ¿Ya? Y aparte la parte, o sea, el denominador, la parte de abajito, El el máximo común máximo, divisor. no puede ser cero. Súper. Es por eso. Y además, ¿Mm? a la parte de arriba tenemos como un valor Valor absoluto, entonces absoluto. siempre va a ser. Muy bien. Excelente. Entonces, por todo lo que dijo su compañero, este número obviamente es positivo. Vamos a poner por su definición. Listo. Propiedad 2. Tenemos que demostrar de que el A divide al M y el B divide al M. Bien. Y aquí tenemos que ser bien inteligentes. Nosotros hemos llamado D al máximo común divisor. Vamos a usar eso. Claramente, ¿qué cumple el máximo común divisor? Que el D divide a A y el D divide a B. Bien. Y esto significa, hablando, o sea, en otros términos, ¿cierto? Que el B, empecemos por el A, que el A se puede escribir como D por caso 1
Y el B se puede escribir como D por K sub 2. Para algunos, K1, K2 enteros. Bien, y ahora eso significa que D es igual. Bueno, ya sabíamos que lo llamamos el máximo común divisor de A y B. Pero el A lo puedo escribir como D por K sub 1. Y el B lo puedo escribir como D por K sub 2. Hay un teorema en la última parte, antes de la secuencia de Fibonacci que ustedes estudiaron, que dice que cuando pasa esto, ustedes sacan en valor absoluto ese numerito que está en ambos lados y se quedan con esto. De hecho, esto usaron ustedes en la guía del viernes, ejercicio 2, usaron esta propiedad. Como el D es el máximo común divisor, es positivo, entonces yo le puedo quitar los valores absolutos. Y me quedo con esto. En otras palabras, fíjense lo que estamos diciendo, que D es igual a D, K1, K2. ¿Qué puedo concluir entonces? Digo entonces, K1 y K2, ¿a qué será igual? Por el principio de cancelación en Z. ¿A1? A 1, muy bien. Bien, ahora parece que esto no me va a servir para nada, pero van a ver que más adelante vamos a usarlo. Vamos a reservar esa información. Pero por ahora, quiero que se concentren en esto que voy a pintar con amarillo. Esa manera de escribir el A y el B. Voy a subir ahí, mucho. Un poquito ahí. Entonces, ¿el M quién era? M denota, ¿cierto?, este producto sobre D, donde D es el máximo común divisor. Pero en lugar de B, puedo escribir esa formulita que está pintada en amarillo, es decir, A por D por K2 sobre D. El D es positivo, entonces sale sin valor absoluto y se queda con valor absoluto el A por el K2. Además, el máximo común divisor es positivo, ¿cierto? Entonces me quedo con esto. Bien. Ahora, valor absoluto de un número siempre va a ser igual al mismo número o menos ese número. Así que yo puedo concluir que esto no es nada más que más menos A por K2. Y de hecho, el A lo puedo dejar libre y sin pérdida de generalidad puedo escribir esto. Ahí, de acuerdo al valor numérico que tenga el A y el K2, yo voy ajustando esos signos. Pero puedo escribir así sin perder, sin estar cayendo en un caso particular, ¿me entienden? Puedo escribirlo así. ¿Y para qué necesito escribirlo de esta manera? Porque si ustedes se fijan en toda esta cadenita de igualdades y lo resumen en una, lo que acaban de verificar es esto. Esto parece un 7, pero es un más. Déjenme escribirlo bien. Ya. Ahí. Bien, lo importante aquí es que cualquier cosa que valga esto no es un cociente, es un entero. Y esto yo lo puedo escribir como que A divide a M. ¿Bien? Análogamente puedo demostrar que B divide a M. ¿Cómo he logrado demostrar que A divide a M? Fíjense, reemplazando este B por esta expresión. Para demostrar que B divide a M, debo reemplazar el A por D por K sub 1, ¿cierto? Entonces esa tareita les voy a dejar a ustedes. Les va a servir como repaso de contenido. Tarea. Que B divide a M. Bien. Y estas dos cosas no es nada más que la propiedad 2. ¿Cierto? La propiedad 2 había que verificar que A divide a M, B divide a M. Bien. Nos falta otra.
Nos falta la propiedad 3. Puede ser que sea más difícil demostrarla o no, no lo sé. Lo sabremos cuando empecemos a intentarlo. Bien, entonces decimos sea n entero, tal que A divide a n y B divide a n. Por demostrar que m divide a n. Esta es la propiedad 3, ¿cierto? La propiedad 3 establece que si A divide algún numerito n y B divide el mismo número, entonces aquel número que se está postulando como mínimo común múltiplo debe dividir a ese número n. Bien, eso tenemos que demostrarlo, obviamente. Vamos a escribir convenientemente esta información. Como siempre lo hemos ido haciendo en esta clase. Esto lo voy a interpretar como que n es igual a por un, no sé, r sub 1. Y n es igual a b por un r sub 2. Para algunos, r1, r2 enteros. Bien, me conviene verlo así y no dejarlo como divisibilidad. Van a ver por qué. Bien, una vez que tengo esto, por otro lado, o sea, fíjense aquí. Este n es igual a n, obviamente, ¿cierto? Entonces yo puedo quedarme con esta igualdad. A por R1 es igual a B por R2. ¿Ya? Cualquier cosa que no les quede clara, ahí me interrumpen y les aclaro. Bien, me quedo con esta igualdad y debo recordar que yo tenía una manera de escribir A y una manera de escribir B. Bueno, para aquellos que se les haya olvidado, fíjense aquí, lo que está arriba, lo que está pintado en amarillo. A lo podía escribir como D por K sub 1 y B como D por K sub 2. Eso es lo que voy a usar en este momento. Vamos a bajar más. Hasta donde estábamos. Ahí. Ok. Entonces voy a escribir en lugar de A, ¿quién era A? K sub 1 por D, R1, y el B era K sub 2 por D, R2. Tengo esto. Ese D es positivo. Por el principio de cancelación en Z me puedo deshacer de ese factor D y me quedaría K sub 1 R1 igual a K sub 2 R2. Bien, aquí parece que no tengo mucho que hacer, pero hay que ser astutos. Fíjense y concéntrense en esto. En ese número y vean esto como un solo número. Lo que Profe, tienen es, dígame. por lo que había puesto arriba, había dicho que caso el máximo común divisor entre K1 y K2 era 1. Sí, eso lo vamos a usar enseguida. Ahora no tengo forma de usarlo, ¿ya? Pero vamos a usarlo. Ahí estamos un paso. Ahí te vas a dar cuenta. Fíjense, tengo que un número, el que está a la izquierda, es igual a K2 por otro número. Y eso inteligentemente lo escribimos como K2 divide a K1 por R1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y ahora viene lo que acaba de decir su compañero. Recordemos que K1 y K2 son primos entre sí. Ahora voy a dejarles pensar qué teorema me ayuda a concluir algo de todo esto. Hay un resultado que me habla de un caso como este. ¿El de Euclides? Ya. Entonces, muy bien. ¿Qué les dice el teorema de Euclides? Si ustedes tienen un número que divide a un producto y resulta que ese número es primo,
relativo con uno de esos factores, es como si se cancelara de alguna manera este de aquí. Entonces yo puedo concluir que K2 divide a R1. Ahora, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir del siguiente modo. R1 es igual a K2 por T, para algún T entero. Bien, vamos a ver dónde nos lleva esto. Primero, N era igual a A por R1. Está un poquito más arriba eso, lo definimos así. Pero acabo de ver que el R1 lo puedo escribir como K2 por T. Bien. Y esto, si yo uso la propiedad asociativa, lo puedo escribir como A por K sub 2 por T. Pero, ¿qué es A por K sub 2? A ver quién ha estado atento y se acuerda. SM. Sí, vamos a regresar arriba para que todos lo vean. Fíjense, ya no sé con qué color pintar, voy a encerrar con un rojo. M es igual a más menos A por K sub 2. Entonces ahí estaba la esencia de todo este manejo de ecuaciones. Pero alguien me podrá decir, ahí yo no veo más menos, ahí yo veo A por K sub 2. Y bueno, tiene toda la razón, pero afortunadamente en aritmético uno puede ir jugando con esos signos. Yo puedo escribir esto como más menos A por K sub 2 y el T lo voy a acompañar como, para que no cambie la igualdad, ¿cierto? Más menos. Y así menos con menos es más y no cambia nada. Bien, lo importante aquí, como siempre, es que esto es entero. Y además, lo importante, súper importante aquí, es que esto es M. Entonces, lo que acabo de verificar es que N se escribe como M por un número, más menos T, y esto significa nada más y nada menos que el M divide al N. ¿Y por qué puedo terminar la demostración? Porque esta última línea es justamente la propiedad 3 del teorema anterior. Para aquellos que no les queda claro, podemos escribir. Demostramos que M, ¿quién era M? Al inicio lo definimos como esto. Cumple. Vamos a escribir así, 1, 2 y 3 del teorema anterior. Luego, este M tiene que ser el mínimo común múltiplo entre A y B. En otras palabras, nosotros hemos demostrado que el mínimo común múltiplo es exactamente este cociente. No ha sido fácil demostrarlo, así que no se vayan a olvidar de este teorema. Van a usarlo mucho. Generalmente en matemática, en la matemática que se enseña en la universidad, los resultados que les cuestan mucho demostrar son resultados que valen ese trabajo, porque los van a usar. Los van a usar para demostrar otros teoremas, ejercicios, etc. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. Voy a dejar de grabar.